Buenas noches ya a todas. Gracias por acompañarme un miércoles más acá. Hoy vamos a estudiar un tema muy interesante y las invito entonces a orar para comenzar. Amante Padre que moras en lo alto de los cielos, Señor, te queremos dar muchas gracias porque durante una nueva semana nos cuidaste, estuviste con nosotras, Señor, con todos los que vayan a ver también este video. Gracias, Dios, por habernos cuidado, porque en medio de una difícil situación mundial has estado a nuestro lado, cuidándonos al lado de también nuestros familiares y seres queridos y protegiéndonos también de los peligros diarios que podemos enfrentar. En estos momentos queremos entregar en tus manos a todas las personas que están presentando síntomas de COVID, entre ellas de manera especial a Carol y su familia, que están presentando algunos de estos síntomas. Los queremos entregar en tus manos, Señor, eh, para que tú los puedas sanar, ellos puedan tener los cuidados adecuados, pero tú puedas estar con ellos, Dios, y les des la salud. De igual manera, síguenos cuidando y síguenos protegiendo a todos. Y ahora al estudiar este tema tan importante que tiene que ver con nuestra salud, te pedimos que tu Santo Espíritu sea sobre cada una de nuestras mentes para que podamos comprender lo importante del tema de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, qué alegría es tenerlas acá nuevamente. Vamos a empezar con una pregunta antes de compartirles pantalla. Así que vamos entonces a comenzar con el pie derecho. La pregunta es la siguiente, súper sencilla. ¿Qué piensan, qué opinan ustedes del dicho que dice, el que come de todo, muere No de muere de hambre. todo? ¿Qué opinan ustedes de ese dicho? El que come de todo, muere de todo. Cuéntenme, ¿verdad? Pues ahorita, ¿Exagerado? ¿No? Bueno, ahorita, ¿quiere hablar? sí, ahorita con lo que digamos mi mamá ha estudiado, las charlas que he tenido con el doctor, lo que digamos he aprendido, sí es verdad. Porque a veces uno dice, no, estoy comiendo súper sano, no estoy comiendo una hamburguesa, no estoy comiendo lo que uno normalmente cree que es sano y es lo que uno, pues, lo que le está haciendo daño a uno, ¿no? Y ya. Listo, Sí, María. pues al igual que Carol, yo, o sea, pienso similar, o sea, literal, a esas alturas de la vida donde hay como tantos pesticidas, un montón de, no sé, como, pues sí, ya no todo es así como están simplemente ahí se cultiva, se limpia y se, no, tiene un proceso terrible, casi todo da cáncer, entonces uno dice, bueno, sí, estoy comiendo fibra, pero entonces la fibra ya no viene tan fibra porque entonces uno tiene que desinfectarla y entonces pierde tantos componentes, entonces sí, o sea, como Amiga, para sí, yo cada tengo que... cosa hay algo que a uno le afecta. Ujú. Yo tengo otra opinión. Dime, Ashley. Pues varias gente cree que si, digamos, comer de todo es, yo soy, digamos, yo como bien porque, o sea, yo como de todo, yo no, digamos, soy desnutrido, por decirlo así, ¿sí me entiende? Entonces uno varias veces dice, no, pues yo me alimento bien porque yo como de todo, yo como comida marinera, yo como, ¿usted me entiende? Pero, o sea, uno realmente pues prácticamente sí se está haciendo un daño. Bueno, ok, también quiero escuchar a nuestras estudiantes de medicina, Luli, Tete, ¿qué opinan de este dicho? Bueno, pues yo lo tomo no tanto como, no sé si me escuchan bien, pero bueno, no tanto como de tipos de alimentos, porque ya lo dijeron como en ese ejemplo, sino también como de dónde uno come las cosas. O sea, yo soy muy quisquillosa en ese sentido. Y digamos, una vez sale de la universidad, pero en un ejemplo, del colegio, y se come cualquier cosa por ahí. Y hay muchas contraindicaciones que uno lo toma como muy a la ligera
Y pues, bueno, por ejemplo, yo estoy en la universidad pública y mis amigos dicen que yo soy súper no sé qué, porque no soy capaz de comerme una comida de ahí de la calle, pero yo digo como, pues yo lo he hecho y yo tengo color irritable y eso no es como, ay, sí, puede ser muy rica en el momento, pero luego, o sea, no es como comer de todo y vale huevo la vida porque no. Bueno, hey, Dete y Luli, ¿qué nos dicen? Pues, bueno, pues es que no sé, pero yo hace un tiempo como que sí vengo cuidándome mucho con la alimentación y, y pues sí es cierto que influye mucho lo que uno come y cómo se ve físicamente. Pues, o sea, como que personalmente lo he vivido. Entonces, sí siento que hay que ser conscientes que no todo es bueno, hay cosas muy dañinas y además de esto, como que también ser conscientes como con la sobreproducción que hay como masiva de muchas cosas, como que alteran no solo tu cuerpo, sino que para que eso llegue a ti, o sea, ese alimento llegue a ti, como que hay muchos procesos como que dañan el medio ambiente o que son como muy graves como con los animales, ¿sí? Ok, listo. Bueno, a todos gracias por... Como para complementar lo que decía Luli, o sea, es que uno no sabe ya para dónde, o sea, cómo orar bien, pues, es que esto del bien y del mal es una vaina muy compleja. Porque entonces, digamos, la miel es uno como de los tres alimentos que literal como que uno que uno puede consumir que pues son muy buenos, pero pues madre, las coches abejas, entonces que no, terrible. Entonces, sí. De hecho, Exacto. hay una muy buena que se llama The Good Place. A mí me encantó, lo siento, pero va el tema. A mí me gustó mucho esa serie porque es como, uno la empieza a ver y cree que es súper light, una comedia súper relajada, pero uno ahí como que le van envolviendo a uno temas filosóficos, o sea, cuestiones filosóficas existencialistas, hablan de la ética y la verdad me parece muy provechosa esa serie porque uno, ok, se permea de la cultura pop, de Beyoncé es el ser más sublime de la Tierra, efectivamente Beyoncé es el ser más sublime de la Tierra, pero también a uno le están hablando como de teorías del bien, del mal, entonces me parece súper chévere. Y precisamente ahí hablaban a lo que iba, eh, que se sorprendían porque muchísima gente, como desde hacía como 600 años, gente que era buena, gente que vivía como en servicio del otro, toda la vaina, no iban para el lugar bueno, sino para el lugar malo. Entonces, precisamente como también lo que comentaba Lule ahorita, de que pues ahora los alimentos como que tienen mucha producción como de por medio, que no solamente, como ya había dicho yo, se cultiva, se limpia, ya, no, entonces decían como, digamos, antes de regalarle flores a alguien, o sea, digamos que en la serie, por cada acción había pues como puntos positivos. Entonces decían como, digamos, si yo le doy flores a alguien, pues era un punto positivo. Pero ahora, si yo le doy flores a alguien, ¿eso qué requiere? Que pues estar usando pesticidas, pues como ahí le ponían obviamente un montón de terminología. Entonces terminaban siendo como puntos malos y por eso la gente se iba para el lugar malo. Entonces, no sé, me parece chévere, pero chosa que se vean esa serie. Y ya me callo. Bueno, gracias. ¿Vale? ¿Me escucha? Sí, sí. Ah, esto quería decir algo también, digamos, ayer yo hablando con mi mamá y que me estaba comentando todo lo que ya ha averiguado y ha estudiado, me decía que normalmente lo que uno dice al momento de que uno empieza a entrenar y toda esa situación, que solo mandan a comer que no, que atún, que es proteína, que pollo, que proteína, que el pescado, que es proteína. Y mi mamá me decía, hija, o sea, y eso es malo. Entonces yo decía, uy, pucha, pero lo que uno normalmente cree que realmente es bueno termina siendo malo, entonces uno qué va a comer. Y yo le decía, mamá, pero, o sea, yo estoy entrenando y me estoy desgastando mucho, entonces yo qué voy a comer si supuestamente eso es la fuente de proteína y todo eso. Entonces me decía que uno tiene que consumir más lo que son frutas, verduras y todo eso, pero también esas mismas frutas y verduras, o sea, o sea, al momento de venderlas, son utilizadas, son muy, por decirlo así, explotadas, ¿no? Al momento, digamos, de utilizar, no sé cómo se llama, para que, digamos, cuando se siembran no se les acerquen los mosquitos. Entonces, ahorita todos esos alimentos vienen muy dañados y muy procesados. Bueno, súper interesante, ¿verdad? Las posturas de cada uno se fueron hacia una rama que es bastante interesante, que es la de los pesticidas, el cuidado de los alimentos, si lavarlos, no lavarlos.
Es muy interesante lo que todos dijeron. De pronto se relaciona un poco con el tema de hoy. Y antes de eso, bienvenido Esteban. Gracias por estar acá. Les cuento que con respecto a, respondiéndole rapidito una duda allí que planteaba Carol, entonces, ¿qué alimentos uno come, uno no come? Por favor, cuando vean la diapositiva de color rojo, me recuerdan que quede responderle a Carol una duda. ¿Listo? Para no extenderme en el tema. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, ¿qué quiere Jesús para nosotros? Vamos a empezar con eso, ¿cierto? Una cosa es lo que mi apetito quiere, lo que mi estómago desea, ¿sí? Lo que mi gusto y mi paladar anhela. Y de pronto no vamos de acuerdo con lo que debería ser, pero vamos a ver qué es lo que Jesús quiere para nosotros respecto de esto, ¿cierto? Mariana, léenos Juan 10:10, por favor. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Listo, gracias Mariana. Resulta que en esta carrera de la vida, ¿cierto? Yo mientras investigaba este tema, que es nuevo para mí, les cuento, no sé mucho de salud, pero la idea es aprenderlo. Y bueno, si este tema le surge más dudas, pues la idea es tengámoslas para entonces seguir adquiriendo pues este conocimiento, y bueno, más que adquiriéndolo, practicándolo, ¿no? Pidiéndole a Dios ayuda para practicarlo porque no es fácil. Resulta que cuando nosotros trabajamos bien por nuestra salud, la vida nos da una recompensa y es salud, ¿cierto? Vamos a tener salud definitivamente. Si nos cuidamos, si hacemos las cosas como las tenemos que hacer, ¿qué es lo que vamos a conseguir? ¿Cuál es la meta a la que vamos a llegar? La salud. Vamos a ser sanos, ¿cierto? Pero si no, nuestras consecuencias van a ser fatales en muchos sentidos, ¿cierto? Y en este caso, ya no tendríamos salud, sino pasaríamos por momentos y situaciones, pues, de enfermedad, ¿cierto? No sé si alguna vez han escuchado la frase somos lo que comemos. ¿Sí la han escuchado? Y me parece muy interesante. Definitivamente somos lo que comemos, ¿sí? Y hoy vamos a estudiar un poquitico más acerca de esa duda que me hicieron de cuál era la distinción entre animales puros e impuros, pero para nosotros entender esta distinción tenemos que entender el contexto. ¿Listo? Y el contexto se basa en salud, ¿sí? Resulta que la Biblia nos habla de 3 dietas. La Biblia, ¿sí? Nos habla de 3 dietas súper importantes, cada una de ellas con sus aspectos bien particulares, y las 3 dadas o permitidas por Dios. ¿Listo? Está la dieta antes del pecado, la dieta después del pecado y la dieta después del diluvio o post-diluvio, ¿cierto? Estas dietas, bueno, le pongo el nombre de dieta, pues porque son una alimentación especial, sin embargo, pues no es de dieta, de cuando uno a veces la piensa de dieta aguantar hambre o dieta, hacer dieta para adelgazar, no, ¿no? Son dietas, me refiero a los alimentos que deberían ser consumidos o que eran consumidos antes del pecado, después del pecado y después del diluvio, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar por el inicio y el inicio se encuentra en Génesis, ¿cierto? La dieta antes del pecado. Vamos a ver cómo se alimentaban Adán y Eva antes de caer al probar del fruto que Dios les había prohibido. ¿Listo? Entonces, Luli, por favor, me lees Génesis 1, 29 y 30. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Listo, Luli, gracias. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Cómo se alimentaban Adán y Eva? ¿Se alcanzaron a percibir en el versículo 29? Eran veganos.
eran veganos, dice Mariana. ¿Qué comían? ¿Qué nos dice Puras allí? semillas, semillas y árboles. Fruta. Ok, semillas, árboles, frutas, listo. Vamos a ver. Ellos comían lo siguiente. Su alimentación se basaba en cereales, se basaba en frutas y se basaba en oleaginosas. Yo sé que de pronto no sé si han escuchado esta palabra, también es nueva para mí. Y vamos a dar un ejemplo de cada una de ellas, ¿listo? Entonces, por ejemplo, frutas. Frutas como cuáles? Durazno, uva, manzana, yo creo que es como lo que más, las frutas es lo que definitivamente conocemos más, ¿cierto? Cereales como cuáles, como el trigo, la cebada, el arroz, el centeno, la avena, la quinoa, el maíz, así se alimentaban ellos. Oleaginosas como cuáles, que de pronto esta palabra algunos no la conozcan, como el aguacate, las nueces, las almendras, las avellanas, el ajonjolí, el maní, el coco, etcétera, ¿sí? Veamos que la alimentación de ellos era de esta manera. ¿Y quién les dio o quién les dio la pauta para que comieran eso? ¿Quién les dio la pauta? ¿Quién les dijo, coman esto? Dios. Exactamente, ¿cierto? Dios fue el que les dijo, les he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto. Entonces, coman, mejor dicho, lo que quieran, eso les he dado. Eso les va a servir para comer. Y allí también les puse lo de las bestias porque es súper interesante que vean que tanto las bestias como las aves, como lo que se arrastra en la tierra, en lo que hay vida, ellos que comían antes, planticas, ¿sí? Así que el león entonces antes comía planticas y también el ciervo comía planticas y también el puma comía planticas y no se comían entre ellos, ¿sí? Entonces, muy interesante también la dieta que ellos tenían, ¿cierto? En conclusión, esta Tengo una dieta, duda. La pregunto al final. sí, sí, mejor, Mariana, ¿listo? ¿Al final? Sí, listo. Entonces, en conclusión, ellos que comían a Eva, cereales, frutas, oleaginosas y algo muy importante que encontramos en Génesis 2:9 y era que ellos también se alimentaban de un árbol llamado el árbol de la vida. Árbol que después del pecado Dios lo tuvo que guardar de Adán y Eva. Y ustedes preguntarán por qué. Les voy a hacer un súper resumen, ¿listo? Porque la historia es más extensa. El árbol de la vida a ellos ellos lo tenían que consumir sus hojas, porque era para la sanidad de ellos, ¿sí? Era para que estuvieran bien, era para, mejor dicho, ese árbol de la vida les daba todo lo que necesitaban, ¿cierto? Aparte de la alimentación que ellos ya estaban teniendo, que es la que les acabo de explicar, ¿listo? Resulta que cuando ellos caen en el pecado, Adán y Eva, Dios envía querubines a que cuiden el árbol de la vida, porque dice allí Dios en la Biblia que ellos podían extender su mano, ya habían pecado, y el árbol de la vida les permitía a ellos la vida eterna, también, dice la Biblia. Entonces, si ellos, siendo siendo pecadores, consumían del árbol de la vida, dice la Biblia que iban a ser pecadores inmortales, porque el árbol de la vida les daba esta facultad. Entonces, exactamente, pues Dios se los vetó, literalmente, apenas ellos pecaron, porque si un pecador ahorita que vive 80 años hace mal, pues imagínense ahora uno inmortal, ¿cierto? Entonces, ellos dejaron pues de recibir este árbol apenas cayeron. Sin embargo, entonces, antes del pecado lo tenían. ¿Listo? Entonces, veamos que tenía cereales, que tenían frutas oleaginosas y el árbol de la vida, ¿cierto? Con esta dieta que ellos estaban teniendo, ¿vivían hasta cuándo? Muchísimos años.
¿Solo muchísimos? Pues eran inmortales. Muy Sí, bien. o sea, demasiada, la vida eterna tenían. Esta dieta, con esta dieta, ellos iban a vivir eternamente, ¿sí? Así que esta dieta es demasiado buena, ¿cierto? Bueno, por otro lado, entonces llega la dieta después del pecado y la vamos a leer. Tete, ¿nos lees Génesis 3, 17 y 18? Ah, Carol, porfa, ¿nos lees Génesis 3, 17 y 18? Dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Listo. Resulta que ellos caen y entonces Dios, no sé si lo sabían, pero esta es la primera maldición que le da a la tierra, ¿sí? Él maldice la tierra. Eso es otra explicación aparte que si les surge la duda, ténganla allí para que la hagan. Listo. Y entonces cuando él maldice la tierra, a la tierra le aparecen espinos, cardos, y él agrega algo a la dieta que Adán y Eva tenían antes del pecado. ¿Qué le agrega? No sé si sea correcto, pero tubérculos. Las plantas del campo. Muy bien, le agrega las plantas del campo. Cuando le agrega entonces las plantas del campo, denme un segundito y vuelvo aquí a compartir. Cuando le agrega entonces las plantas del campo, en conclusión, lo que le quería agregar Dios ya después del pecado fueron las verduras, en pocas palabras, ¿cierto? Y bueno, entonces les cuento. ¿Por qué les agrega Dios las verduras? ¿Por qué les agrega las plantas del campo? Porque ya ellos tenían prohibido qué árbol. El de la vida, ¿no? Muy bien, y como ya tenían prohibido el árbol de la vida, entonces ya el árbol de la vida no les iba a seguir dando las propiedades que les daba antes. Por eso ahora Dios les permite entonces y les dice, bueno, ustedes ahora van a necesitar este tipo de alimentación, van a necesitar ahora las verduras porque ya no poseen el árbol de la vida. Entonces, se las mando, también pueden comer de ellas. ¿Listo? Dios entonces lo permitió de esta manera. Así que entonces, la dieta que ellos empiezan a seguir es, aparte de cereales, frutas y oleaginosas, también las verduras, ¿cierto? Aquí yo les traje algunas recomendaciones que aprendí, pero incluso hay muchas más investigando esto. En toda dieta hay que tener cuidado, ¿cierto? Con las combinaciones que se hagan. Y en ocasiones nosotros creemos que por comernos de pronto un tomate con limón y sal y después una manzana, estamos haciendo súper bien y somos súper saludables porque me estoy comiendo una verdura. Amiga, no diga tomate con limón y sal porque nos dio ganas de prepararlo. Bueno, aquí algunas recomendaciones, pero investiguenlas porque hay muchas más. No mezclen frutas dulces con frutas ácidas. No mezclen frutas ácidas con cereales. Y las frutas y las verduras deberían comérselas en diferente horario, ¿sí? Algunas de estas cosas, de estas combinaciones indebidas, causan fermentación en el estómago, ¿sí? De pronto, Tete y Luli sepan un poquito más acerca de esto. Es como mezclar, no sé si lo sabían, pero también aprendí, que mezclar la leche con fruta es el peor veneno que uno puede hacer. Y a uno le gusta de pronto mucho su juguito de banano en leche, pues, o guanábana con leche, y resulta que mezclar la fruta y la leche es de verdad, mejor dicho, meterle una bomba al estómago. Entonces, Con razón, mi mamá, siempre que, digamos, yo pedía el jugo de lulo, mi mamá me siempre hacía en agua, no en leche.
O con el de con guanábana, no lo piden leche en agua. Y uno que mezcla las azucaritas con leche y banano. Pero a mí nunca me gustó el jugo de lulo en leche. Bueno, Siempre lo comí en agua. la idea es aprender, es ir aprendiendo. Y como les digo, pues tenemos que seguir investigando, ¿sí? Yo no es que sea aquí la pro en salud, pero he aprendido y me ha parecido muy interesante lo que he aprendido. Esta dieta ya no les permitía la vida eterna, ya no iban a tener la vida eterna con esta dieta. Ya empezamos a ver que la gente comenzó a morir. Pero ¿a los cuántos años? Por ejemplo, Matusalén, que fue el que más vivió en la Biblia, pues que lo cuentan, Matusalén vivió 969 años. Adán vivió 930. Y la gente fue descendiendo de edad también. Por ejemplo, Mahalaleel vivió 895, ya no lo mismo que Matusalén. Ya claramente pues la gente no iba a vivir eternamente, iba a morir en algún momento, pero ellos, súper chistoso, porque las mujeres no celebraban, yo me imagino, ¿no? Pues aquí sacando conclusiones bobas, no celebraban los 15, ¿no? Porque imagínense, vivían 930 años. Los 15 para ellos serían los años 300. Celebraban los 200. Exacto, o sea, era, mejor dicho, impresionante. Pero entonces, ¿por qué yo les traigo aquí las edades? Porque ya vamos a ver el cambio de edad con la dieta que viene. ¿Listo? Entonces, veamos, la primera, vida eterna, súper bien, fascinante. La segunda, entra el pecado, Dios dice, ahora a su dieta deben meterle verdura. Ya no van a vivir eternamente, sin embargo, van a vivir bastante, porque vea que ahí vivieron bastante. Con esta tercera dieta, sí vamos a notar el cambio. ¿Listo? Y aquí es donde les dije que me acordaran lo de Carol, pero entonces todavía no. Bueno, ¿quién quiere leer Génesis 9, 3, 4 y 5? Esta ya Yo. es la dieta después del diluvio. ¿Listo? Hazlo. Yo. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que su sangre no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano de hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. Listo, Ashley, gracias. Esta dieta que vino después del diluvio, ¿qué añadió? Las carnes, ¿no? O sea, no añadió nadie más, pero como que advirtió que si comían carne de animal vivo, tal cosa. En esta nueva dieta Dios les permite lo siguiente, y es la carne, ¿cierto? Entonces ahora, aparte de cereales, frutas, oleaginosas y verduras, Dios les dice, bueno, no es mi plan, porque ya vamos a notar por qué no es el plan de Dios tampoco, pues, que comamos carne. Sin embargo, les voy a decir, bueno, ok, bueno, les permito comer carne, perdón, pero deben cumplir con dos requisitos. Y aquí es donde vamos entrando para darle la respuesta a la duda que les comenté al principio. Estas carnes que ustedes coman deben ser carnes sin sangre. No pueden comérsela con sangre. La asadita que nos comemos, esa trae sangre, ¿no? Entonces, no estamos haciendo bien. Deben ser las carnes que nosotros nos comemos sin sangre y deben ser puras. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿cómo así puras? Si hay algo puro, es porque habrá algo impuro, ¿sí o no? Lógico, ¿cierto? Bueno, los espero en la próxima llamada para continuar aprendiendo. Bueno, como les había dicho entonces, y aquí es donde vamos también a darle respuesta a esto de Carol y de Ashley, que les dije que le íbamos a dar respuesta, es lo siguiente. Bueno, entonces Dios permite entonces la carne
pero la permite con dos condiciones muy, muy importantes, y es que la carne deba ser sin sangre y que deba ser pura. ¿Listo? Entonces vamos a analizarlo. ¿Esto dónde se encuentra? Hoy no lo vamos a leer, pero se los dejo de tarea, ¿está bien? Léanse, por favor, Levítico 11. En Levítico 11 es donde va a estar esa distinción entre lo impuro y lo puro. Ay, Valentina, ¿cómo así? Entonces nos enredó y no nos va a decir hoy la respuesta. No, claro que sí, pero hoy se las voy a dar a manera de resumen. En Levítico está todo tan especificado, ¿listo? Hay muchos que dicen no, esta distinción entre las carnes puras y las carnes impuras es para los judíos solamente. Hay gente que dice esto. Entonces, por eso allí también les pongo Génesis 7:2, cuando en el diluvio Dios llega y le dice, bueno, antecitos, Dios llega y le dice a Noé, Noé, usted, eso que nos han dicho a nosotros de que todos los animalitos entraron de dos en dos, eso no es así, ¿sí? La Biblia dice que los impuros entraron de dos en dos y los puros entraron 7 parejas, si no estoy mal. ¿Dónde encontramos esa distinción? En Génesis 7:2. Noé no era judío, todavía los judíos o los israelitas no existían, ¿sí? Entonces, para que veamos que esta distinción entre lo puro y lo impuro viene desde antes, ¿sí? Y hay muchos también, es importante también decirlo, por si de pronto en algún momento nos llegan a surgir este tipo de dudas, hay algunos también que dicen, es que esta dieta de comer carnes puras solo es para los israelitas, solo es para el pueblo de Israel, para nosotros hoy en día no. Y la pregunta que uno les devolvería, ¿cierto? Sería, si esto es salud, si comerla así es cuidar la salud, ¿por qué Dios querría que los israelitas tuvieran salud y no el resto? ¿Cierto? Entonces es algo ilógico. Entonces, bueno, vamos entonces ahora sí a estudiar esto. Pero antes, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que eso no va mucho con el tema de hoy, pero lo quiero meter como un tipcito, como una perlita, ¿ok? ¿Ustedes creen que la alimentación influye en el comportamiento? Mucho, poco. Sí, Los yo escucho. siento que una persona que come demasiada carne es muy agresiva. Siente, Carol, ok. Carol, ¿comes carne bastante? Demasiada, parece ser una marica muy agresiva. Bueno, Mariana, Esteban, ¿alguien más quiere opinar? ¿La alimentación influye en el comportamiento? Bueno, yo ya estoy intimidada porque aquí hay médicos, bueno, posibles médicos, futuros médicos. Pero yo recuerdo que muchas veces se había comentado como que lo que decía Carlos, o sea, como que el consumir carnes rojas hacía como que la gente fuera más pues un poco más agresiva porque estaba como, no sé, su lado depredador, yo no sé, una vaina así. Eso lo he escuchado mucho, no sé. Bueno, ok, no sé si alguien más tenga otra apreciación. Yo tampoco soy médica, ¿no? Por favor. También me siento... Bueno, yo quiero decir que, o sea, futura médica y tales, pero a uno no le enseñan tanto de nutrición, entonces relájense y ya dejen de decir eso. Sí, uno acá dice, De verdad. ¿qué va a decir con estos doctores mínimo? Y hablando como tipo en Bueno, entonces respondan la pregunta. así como doctor, como que no. Pues yo no sé si afecte directamente al comportamiento, pues en ser agresivo, ¿no? O sea, hasta ya no podría llegar, pero de pronto sí afecta, pues, según su estado de salud o sí, como se sienta uno, pues es como uno actúa. Entonces, si usted come muchísima carne, va a tener un aumento en ciertos aminoácidos que no sé, de pronto, no sé, yo siento más que es como por el sentido de cómo se siente usted, como usted se ve, es como usted actúa. Entonces, lo que usted se ve en el espejo es lo que usted come, entonces depende más en eso. Pero que tenga algo que ver, que si como mucho carne va a ser muy agresiva, pues hasta ya no podría decir sí o si no. Sí, o sea, yo no digo que sea como un factor sumamente contribuyente, pero pues como un factor de peso principal, no. Pero sí puede ser como algo secundario. O sea, pienso yo que, o sea, pues el cuerpo responde a lo que uno le da. Entonces, si uno está dándole como carne roja, pues está como acostumbrando al cuerpo como a ser un poco depredador, no sé.
O sea, yo pongo como el ejemplo de mi gata. O sea, yo todo el tiempo, o sea, Macarena, yo siempre la doy concentrada y Macarena es sumamente mañosa. O sea, yo le cambio el alimento y ya no le gusta, literal. Entonces, ¿qué pasa? La gata como que también es sumamente sedentaria y yo veo un chapetón, veo una tuteca y agarro a la gata y como Macarena, cásala, y la tocha gata no la casa. Entonces, como que, no sé, ya no es tan cazadora por mi culpa. Pero bueno. Bueno, Mariana, lo que usted acaba de decir es súper interesante y gracias por ese gran ejemplo. Aunque no sé qué opina el resto, yo opino, bueno, según lo que he investigado, em, la alimentación sí influye en el comportamiento, ¿cierto? Y les voy a dar un sencillo ejemplo, como les dije, esto solo era una perlita, ¿sí? O sea, yo me imagino que habrá que investigarlo bastante a profundidad, ¿cierto? Pero les doy solo un ejemplito, ¿cierto? Comparemos un ciervo. ¿Quiénes se han visto Bambi? Bueno, comparemos un ciervo con un león, ¿cierto? El temperamento del león claramente es depredador, agresivo. El del ciervo, no voy a decir no, yo que nunca se defienda, ¿cierto? Pues no es sinónimo de esto, pero sí es mucho más, no sé si humanizarlo, pero bueno, sí es mucho más noble, pues sí es mucho más no sé, jovial, bueno, no sé, lo estoy humanizando, pero bueno, ustedes me entienden, ¿cierto? ¿Qué nos da el consumo de la carne? Hay estudios, discúlpeme por no traérselos en específico, pero averigüémoslos, ¿listo? Donde definitivamente se ha comprobado que esto, el consumo de la carne nos causa, puede ser intemperantes, no esperarnos, querer las cosas ya, sí, ser apasionados, también nos da agresividad, somos agresivos, de pronto, y no creo yo de pronto, yo creería que sí, Mariana, el estilo de alimentación que lleva su gata la hace ser menos propensa a la caza, ¿sí? No digo yo que de pronto nunca vaya a cazar en algún momento, pero la hace menos propensa a esto. Y sí, yo creería que sí, con toda seguridad se debe a la alimentación también. Y aparte también por causa también de tantas cosas que hoy en día hay, como por ejemplo que a los pollitos les metan hormonas, que a la manera de matar, por ejemplo, también a las vacas que nosotros nos comemos, es cruel y he escuchado que muchas vacas incluso mueren tensionadas, estresadas, por eso incluso muchas carnes son bastante duras, tiene que ver también con esto. Y nosotros nos comemos eso. Entonces, investiguemos más qué nos estamos comiendo, porque todo esto nos trae al final problemas para la salud. Yo investigando esto me daba cuenta que los pollos, por ejemplo, por poner el caso de los pollos, mueren en deshidratación, mueren con enfermedades respiratorias, mueren con infecciones bacteriales y uno se come eso. Es inevitable que uno también se coma eso, ¿cierto? Entonces, bueno, aunque no era mucho el tema, pues, de si la alimentación influía o no en el comportamiento, sí se los quise agregar como un tip, como una perlita, pues para que cada uno lo investigue más. Ahora, con lo que dijo Carol ahorita de cómo aumento yo, por ejemplo, masa muscular, ahorita que muchos están con el cuento de querer ser fitness, ir al gimnasio, aumentar masa muscular, etcétera. Hablaba yo con un amigo que era más bien, yo diría que obeso, adelgazó de una manera, ahorita en ese momento tiene hasta cuadritos, ¿sí? Tiene abdominales, ¿sí? O sea, está súper fit. ¿Y cómo lo hizo? Con la alimentación. Pero lo más sorprendente es que lo hizo con alimentación vegetariana. Y ahí es donde uno diría, ¿cómo ganó masa muscular? ¿Sí? Porque bueno, perder grasa, listo, pero y ganar masa muscular, difícil, es complicado. Pensaba yo en mis adentros como para un vegetariano, ¿cierto? Y resulta que él me ponía el ejemplo del león.
y me decía, Valentina, si usted mira los animales, perdón, del león no, me ponía ejemplos de animales que eran, si no estoy mal, el elefante, si no estoy mal, él me ponía el ejemplo del elefante, no recuerdo aquí ahorita qué animal era que él me ponía de ejemplo. Me decía, si usted analiza los animales con mayor masa corporal, ¿no? No grasa, pilas, porque aquí entran dos términos muy diferentes. Grasa es una cosa y masa corporal es otra, ¿cierto? Y los animales con mayor masa corporal se alimentan de plantas. Entonces, sí es posible. Angie, Como el hipopótamo, el rinoceronte. Ah, ok. Es que todo- Angie, Porque uno normalmente dice, ¿cuál es el rey de la selva? No, el león. Y uno vaya a comparar un león en su estructura física a un hipopótamo. ¿Cuál es el que se ve como más fuertecito? Pues el hipopótamo. El hipopótamo se alimenta también de puras plantas y todo eso. Ok, Carol. Luli, cuéntame. es que mi amigo quiere hablar, pero le ha dado pena. No, que hable. Esteban, bienvenido, tranquilo. Bueno, buenas noches. Pues es que le dije a Luisa que interviniera porque pues es la primera vez que me invitan, entonces no quería ser así como tan imprudente. No, tranquilo, participa lo Eh, que quieras. pues varias cosas y con el respeto de la gente que de pronto no consume carnes, pues este tema yo, digamos, lo he estudiado a manera personal, no tan a fondo, pero en algunas correcciones que sí le quería hacer a la anfitriona Valentina. En cuanto a lo de las carnes que están duras, que uno las come duras, eso es porque las reses las sacrifican después de tiempo. O sea, eso es, digamos, yo lo comento porque un primo que es zootecnista, pues en algún momento de la vida empezamos a hablar pues de este tema, que también me causaba curiosidad porque digamos que yo soy como enemigo, por decirlo así, de ciertas campañas veganas y vegetarianas en cuanto al maltrato animal y toda esta cuestión. Porque es gente de pronto que no tiene, digamos, un conocimiento más holístico acerca de este tema. Si bien es cierto que hay granjas clandestinas que no cumplen con los protocolos de sanidad y de sacrificio también en cuanto a reses, caprinos, bueno, porcinos, todos estos animales que se utilizan comúnmente, digamos, en nuestro país para consumo, también hay otras que tienen que estar certificadas para poder realizar este tipo de actividades. Entonces, los pollos que, digamos, Valentina mencionaba, pues es, digamos, que si uno consume un pollo enfermo, pues también se enfermaría. Hay casos en los que se puede presentar, obviamente, pero, digamos, eso es cuando son las granjas clandestinas que yo les acabo de mencionar. Porque digamos que unas granjas o unos establecimientos adecuados para esto, con las normas de sanidad, pues no va a pasar. ¿Por qué? Porque a esos animales se les hacen varios estudios para que estos sean óptimos para el consumo, que no presenten pues infecciones, que no estén en un ambiente, digamos, muy desagradable, que lo que pueda llevar al consumo de la carne en el ser humano algún tipo de enfermedades o de patologías. Entonces, estas eran, pues, digamos, las correcciones que quería hacer porque, pues, digamos que sí he tenido, digamos, ciertos conflictos con eso de que todo es malo, entonces pobrecita la vaquita, pobrecito el marrano, pobrecito, digamos, la cabra, que es que sufre, que llora, que bueno, en fin. Entonces esto, digamos que una vez un amigo hizo un comentario, digamos, fuera de lugar, sin tener ninguna validez científica, ningún argumento, que a las vacas les metían un escopetazo en la cabeza, que eso suena como pues, tan ilógico, porque digamos, en cuanto al cerebro de la vaca también se utiliza para consumo. Entonces lo que hacen es degollarlas, pues obviamente no es algo muy lindo, ¿no? No estoy diciendo que qué chévere, que no van a sufrir ni sientan nada, ¿no? Pero A digamos la que es un cuchilla procedimiento. de regular, si no me equivoco, porque un compañero tiene una finca ganadera y pues me contaba que hacían eso, las acuchillan en la yugular y le sacan la sangre y esa sangre la usan para algo. La verdad no sé para qué la usan, pero sé que eso la usan para algo, las guardan como... La sangre es, pues la utilizan para hacer rellenas, eso es lo que tienen las rellenas. Pero sí, es exactamente, digamos, el proceso de sacrificio es ese, ¿sí? Entonces, digamos, cuando ya alguna persona también que yo he visto en muchos sitios digamos, que defienden la protección animal y toda esta cuestión, la defienden como con argumentos que uno dice, bueno, sí, me pongo a pensar porque también tengo que ser autocrítico de que no todo lo que yo pienso es lo correcto.
pero la mayoría de veces me encuentro pues casi con personas, influencers y gente aquí que se cree interesante por subir ciertas cosas en las redes sociales. Entonces ellas ya son, soy vegano, entonces me va a ganar el cielo por ser vegano. Entonces, pues hay que hacer ese tipo de aclaraciones. Entonces, digamos que vi que es un buen espacio pues para también contribuir de alguna manera, de que no todo es como lo pintan en la web, de que las vacas las lastiman, que de pronto también vi por ahí los cochinos, los cochinitos, o sea, los cerdos, ves, que les arrancaban la cola así con las manos. Como vuelvo y digo, sí se presenta mucho en esas granjas, pero después de ciertas, en algunos casos, y más que todo eso sean países pues ya más subdesarrollados que los de nosotros, porque digamos en Estados Unidos, que fue donde mi primo estudió, esas granjas son pues con tecnología de punta, entonces digamos que se busca, digamos, minimizar el daño o el sufrimiento del animal y garantizar la buena calidad de los productos animales. Eso es lo que quería decir. No, Esteban, y muchísimas gracias. De verdad estamos acá, como le digo, para que todos opinemos y es válida también cada opinión y gracias por participar. Como les dije al principio, de temas de salud, para temas de salud, yo no sé mucho, no me las sé todas, así que gracias también por las correcciones, Esteban. Y bueno, la idea es investigar más, ¿sí? Porque yo concluyo en eso, o sea, lo que ahorita me está diciendo Esteban, yo me quedo como que, bueno, me toca investigar más, ¿cierto? Entonces, los animo también a todos a que investiguemos más para que veamos bien los dos puntos de vista y pues podamos sacar también nuestras conclusiones claramente. Entonces, bueno, gracias de nuevo, Esteban. Yo tengo una duda para Esteban. Sí, Mariana, hágala. A ver, o sea, entonces no es una posibilidad como que los animales, como que la carne de los animales esté, no sé, sumamente dura porque estén estresados. Porque yo recuerdo una vez una conversación, no recuerdo con quién, y como que era médico, nos decía que, creo que era un familiar, nos decía que, digamos, cuando tenían como que sacar el cadáver de un piloto que había muerto en un accidente o algo así, como que tenían prácticamente que lijar el cuerpo para separarlo porque, o sea, como que estaba sumamente tensionado. Entonces no sé si tengan alguna relación o algo. A ver si entendí, o sea, que si hay posibilidades de que la carne esté dura porque la vaca está estresada, ¿sí es así? Sí. Pues lo que yo digo, o sea, yo sé que cuando es dura es porque la vaca fue sacrificada fuera de tiempo, o sea, lo que llaman comúnmente que la vaca estaba vieja, ¿sí? O sea, que era una vaca vieja, entonces por eso la carne está dura. Pero en cuanto a eso de que esté estresada, pues no sabría decir si existe la posibilidad de que la carne se endurezca porque esté estresada o no, porque digamos que hasta hoy escucho este comentario, ¿sí? Porque yo sabía que, digamos, que si está fuera del tiempo de sacrificio, pues la carne, por eso era dura al cocinarla, y pues obviamente es como la cocina y todo esto. Pero no sabría decir. Yo le preguntaría a mi primo, que él sí tiene un doctorado en mejoramiento animal, entonces de pronto él me puede dar alguna razón de si esto es posible, o de pronto es otro factor aparte del que de los que hemos mencionado, por la cual la carne puede salir dura. Ah, bueno, gracias. Bueno, gracias, Esteban, gracias, Mariana. Y como les Pues digo, yo sí, tengo, ¿quién quiere hablar? yo tengo un amigo pues, de la carrera, de hecho, que tiene una finca ganadera y pues la familia hace eso. Y él siempre nos cuenta sobre lo que hace en la finca y pues lo que me ha dicho es que también depende mucho de que hay un tipo de vaca que es para carnes y el tipo de vaca que es para leche. Son vacas totalmente diferentes y eso depende qué tan duro o suave esté la carne. Y también depende mucho si la vaca es, ¿cómo se le dice? Cuando no ha tenido relaciones, me olvidé el nombre, bueno, si la vaca es virgen, por así decirlo, la carne tiende a ser más suave, no sé qué influya, pero él siempre nos cuenta eso. Bueno, ok, gracias, Tete. Estos temas y estos debates definitivamente son muy buenos porque nos ayudan a investigar más, ¿sí? Este comentario que hice de la carne dura por el estrés
toca también investigarlo más y pues la postura de Esteban también toca entonces investigarla más y bueno, sacar nuestras propias conclusiones al final pues de cada investigación porque son necesarias. Qué pena. Bueno, a partir de esta dieta, veamos los años que nos dice la Biblia que empezó a vivir la gente. Entonces encontramos a Sem, vivió 600 años, Eber vivió 469, Peleg 239, ya vamos viendo que se van haciendo ya menos, ya más propensos a tener una enfermedad y muertes prematuras, porque claramente comparemos la edad con la dieta anterior. Serug, 230 años, Nacor 148 y ahí en adelante, ahora nosotros, ¿cómo cuánto vivimos aproximadamente? 80 años. 80 años. Llegamos a los 100 y a los 120 dice la Biblia con Noé. Y luego David en los Salmos empieza a decir que los más robustos logran los 80 años. O sea, ya estamos viendo que nos estamos realmente degenerando. Y la pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta segura y certera es, entre otras muchas, definitivamente, como el ser humano se está alimentando, tiene demasiado que ver en las enfermedades y muerte prematuras, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a responder la duda de cuál es la diferencia entre animales puros y animales impuros, ¿cierto? Vamos a empezar con los acuáticos. Bueno, los acuáticos en Levítico 11 nos dicen que los animales puros, o sea, los que sí se pueden comer, serían solo los que tienen aletas y escamas. ¿Por qué? Entre otras cosas, investigándolo, y me pareció súper fascinante esto que encontré, pues resulta que esto es lo que les ayuda a los peces a limpiar las toxinas que ellos van encontrando en el agua, tanto de río como de mar, ¿sí? Entonces, es súper interesante que pues de hecho Dios diga, bueno, yo les permito el consumo de animales acuáticos, pero pilas solamente los que tengan aletas y escamas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios sabio y dice, sabe para qué los creó con aletas, para qué los creó con escamas y que nos está evitando precisamente caer como en el consumo de otros animales que no nos harían bien pues a nivel de salud. Y les voy a presentar cuáles entonces serían los impuros. Un ejemplo, el camarón. ¿A quienes les gustan el camaroncito? Delicioso, por cierto, para muchos. Bueno, A mí no. el camarón no es un animal impuro. Ceviche peruano saliendo del chat. No es recomendable, Dios no lo aconseja comer. Alguna vez escuché que ellos son las cucarachas del mar, no sé qué tan cierto sea, pero sí, bueno, total Dios no lo recomienda comer, ¿sí? Otro animal, el pulpo, que por cierto, aquí les cuento pues a nivel personal, yo lo he probado, lo he comido, me parece delicioso, pero es un animal impuro, no debería comerse, ¿sí? No es bueno para la salud. Otro animal impuro, el cangrejo. Y les cuento, otros animales impuros también pueden ser los calamares, los mejillones, el bagre. No sé si algunos aquí han comido bagre, yo sí lo he comido. Y el bagre pues también es un animal impuro. Si quieren conocer mucho más acerca de los animales acuáticos, tanto de los puros como los impuros, léanse Levíticos 11. ¿Listo? Que fue la que pues yo les dejé de tarea. Bueno, las aves Dios dice que no deberíamos, no nos aconseja a nivel de salud en este caso, con el consumo de animales, de aves rapaces o de rapiña. ¿Cuáles son estas? Aquí yo lo repetí. Las rapaces o carroñeras, ¿cierto? Las rapaces son las que cazan, como el águila, por ejemplo.
y las carroñeras son las que se alimentan de cadáveres. Entonces, Dios no quiere que nos alimentemos de animales que se alimentan de carroña, ¿cierto? Animales como cuáles, como el cuervo, es impuro, como el murciélago, y ahora entendemos un poquito más por qué el murciélago. Coronavirus. Como ese animal se me escapa el nombre, el avestruz, como la cigüeña, como el pelícano, las garzas, las gaviotas, entre otras. ¿Quieren conocer más? Lean Levítico 11. También encontramos los insectos. Dios dice, hay insectos impuros que son los que vuelan o caminan, o sea, casi todos, pero hay una excepción. Pueden entonces alimentarse de aquellos que tienen sus patas adaptadas para el salto. Y ustedes preguntarán, ¿cuáles son, Valentina? Por ejemplo, ese animalito que ven aquí, ¿sí saben cuál es? Grillo. Bueno, eso es una langosta. Lo aprendí, eso es una langosta. De hecho, los tres que voy a presentar se parecen muchísimo en su aspecto. Esto es una langosta. Langosta insecto. Este segundo es un grillito. Se encuentra en Mulan, para los que han visto Mulan. Es un grillito. Ese grillito se puede comer porque están adaptadas para el salto. Esa es la excepción que plantea Dios, que dice la Biblia. Y los saltamontes. Entonces, bueno. Entre los terrestres, Dios dice, los puros, ustedes deben, bueno, se aconseja consumirlos los que tengan, los que sean rumiantes y pilas con esta I, porque eso significa que se deben cumplir las dos condiciones, porque hay animales que son rumiantes y no tienen la pezuña dividida en dos. Bueno, debe cumplir con las dos condiciones, debe ser tanto rumiante como tener la pezuña dividida en dos. ¿Alguien sabe qué es un animal rumiante? ¿Qué hace un animal rumiante? ¿No? Bueno, yo no sabía. ¿No es como que digieren la comida 2 veces? ¿O como que la comida vuelve a la boca y luego digieren? ¿Sí? Ellos digieren la comida en 2 etapas. ¿Por qué Dios lo hizo así? Sabiamente, sabiamente lo hizo, ¿cierto? ¿Qué animales no son puros? Es decir, ¿qué animales son impuros? Todos los reptiles. Cualquier reptil es impuro, es decir, no coma reptil. Los camellos es otro ejemplo que allí nos da la Biblia de animales impuros. De hecho, cuando lean Levíticos 11 se van a dar cuenta que Dios especifica incluso, o sea, Dios dice, no camello, no cocodrilo, no, etcétera, ¿sí? Entonces ahí se van a dar cuenta. Yo solo les traje algunos de los que Dios menciona allí, pero en la Biblia están más. No el conejo, para los que dicen, uy, la carne de conejo es deliciosa, qué rico. No la he probado, esta sí no la he probado. Es un animal impuro, entonces no deberíamos comerlo, ¿cierto? Y el delicioso y famoso cerdo. Investiguen mucho más, incluso si tienen dudas acerca del cerdo, lo podemos estudiar, porque el cerdo es un animal impuro, de acuerdo a la Biblia. Dios pues no nos aconseja comerlo claramente. Y preguntamos por qué, ¿no? Y tan rico el cerdo. El cerdo posee, bueno, yo creo que esto no es un secreto para nadie, posee varias enfermedades, ¿no? Transmite varias enfermedades a nosotros los seres humanos. Entonces, realmente Dios es sabio al decir qué animales deberíamos definitivamente eliminar de nuestra dieta. Pero recordemos que se deben cumplir las dos condiciones. ¿Y la primera cuál era? Que no debe ser rumiantes y pezuña dividida en dos. No, pero en general, cuando comiéramos carnes, se deben cumplir que dos. no fueran, que no botaran sangre. dura y que no botaran sangre. No, dura no, que fueran animales puros y sin sangre. Entonces es súper. Valen, una pregunta. Entonces, espérate. Pero, vamos entonces a orar y el tiempo que nos queda, vamos entonces a resolver las dudas. ¿Listo?
Entonces los invito a cerrar los ojos allí donde estamos. Para... Oye, ¿puedes hacer la foto? Es que no me gustan ver los cocodrilos. Ok, ya la dejo de compartir. Gracias. Bueno, vamos entonces a orar. Cerremos nuestros ojos y oremos. Amante Padre Celestial, te amo, muchas gracias, Dios, por lo que hoy hemos aprendido, Señor. Quédate con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor Jesús, a volver a la mejor alimentación. Cada uno ya sabe que existen tres. ¿Cuál era el tipo de vida que cada una de las tres, pues, con cada una de las tres el ser humano vivía o se sostenía? Y la decisión ya es de cada uno, Señor, pero te damos las gracias, Dios, porque hemos aprendido algo nuevo. Ayúdanos a, sea cualquiera de las tres dietas que nosotros escojamos seguir, lo hagamos claramente de una manera gradual, de una manera sabia, dirigida por ti, y haciéndolo como tú deseas que lo hagamos, porque definitivamente somos una máquina especial que debe consumir de la misma manera alimentos especiales. Gracias, Señor, por tu gran amor, por quedarte con nosotros en esta charla y acompáñanos a todos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, es un consejo de Dios, les doy también ese plus, que deberíamos volver a la alimentación vegetariana por salud, por salud. Entre otras muchas cosas que también son cosas buenas, pero por salud, pues sí se recomienda las primeras dietas que pues son vegetarianas y con cero carne, y pues más ahorita que están o sea, que hay tantos problemas al consumir la carne, que nos pueden traer tantos problemas pues para la salud. Ahora sí los animo pues a que investiguemos mucho más acerca del tema, que esto de verdad nos deje muchas dudas para que las podamos escribir en el grupo y las podamos responder, y sea el cambio que sea, ¿sí? Sea el cambio que sea que nosotros hagamos, sea que queramos escoger la tercera dieta, sea que queramos escoger la primera, o sea que queramos escoger la segunda, los cambios deben hacerse graduales y pidiéndole mucha sabiduría a Dios, porque como no sabemos bien, entonces de pronto tendemos a elegir la que nos parece correcta, pero tampoco esa la hacemos bien, porque no lo sabemos. Entonces tenemos que informarnos bien, estudiar bien y hacerlo gradual y pidiéndole mucha sabiduría a Dios.